Vamos a iniciar la clase que tiene que ver con aspectos formales de la escritura, el ensayo y las técnicas de redacción. Vamos a entrar en algunos, digamos, recomendaciones en relación a los aspectos formales de la escritura, ¿no? Y el registro que debemos ir adoptando cuando estemos haciendo textos académicos. Estos no son todos, estos los estoy mencionando después de haber leído los análisis que hicieron del libro de Stefan Zweig, Carta de una desconocida. Los títulos y los subtítulos no llevan punto al final, ni los que ponen en las portadas, que no deberían ser análisis, ni ensayo, ni análisis de, sin tratar de buscar títulos un poco más creativos, ni los subtítulos que podamos hacer, si es que los vamos a hacer dentro del cuerpo del ensayo o el análisis. No llevan punto al final. Como yo pongo aquí aspectos formales de la escritura, no pongo punto al final. Los párrafos deben tener aproximadamente la misma cantidad de líneas. Visualmente el ensayo o lo que estamos escribiendo tiene que tener regularidad en lo largo o en lo largo que son los párrafos, ¿no? No pueden haber párrafos de 3 líneas y luego un párrafo de 10 líneas y luego un párrafo de 5. Traten de que los párrafos tengan más o menos la misma cantidad de líneas, entre 5 y 7 es lo recomendable, y eso nos permite también ir ordenando las ideas que vamos a desarrollar en el análisis, ¿no? Usar sangría. Vi que muchos no usaban sangría. Hay que usar la sangría en la primera línea de cada párrafo. Es importante mencionar los referentes que usan, los autores, los libros, los textos a los que hacen referencia. Por ejemplo, muchos, ya lo vamos a ver aquí en las siguientes diapositivas, muchos ensayos comenzaban de entrada diciendo es una historia atrapante, ella desarrolla una historia o hablando directamente sobre el personaje y sobre la historia sin mencionar el nombre de la historia, sin mencionar el autor de la historia, porque se debe escribir con la idea de que el lector no sabe la información que sabemos nosotros como escritores del análisis. El texto se tiene que explicar por sí mismo. Cuando alguien escribe es una historia trepidante, emocionante, no puedes dejar de leerla. ¿Qué historia, no? Hay que decir a qué hacemos referencia. O él decidió abandonarla. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? No, hay que mencionar, pues, ¿no? A qué hacemos referencia cuando estamos escribiendo. Bien. Bueno, comencemos con fragmentos de sus análisis de cartas de una desconocida. Voy a leer los dos párrafos, o voy a leer el párrafo y luego voy a leer las correcciones que se hicieron para que veamos cuáles son las cosas que tenemos que fortalecer en relación a los aspectos formales de la escritura. Carta de una desconocida trata sobre una joven temerosa que desarrolla una enfermiza obsesión con su vecino, el cual es acechado por la joven durante varios años con la esperanza, supongo yo que quiso decir, de que en algún momento él se fije en su existencia. Tras varios intentos y encuentros fortuitos u ocasionados por ella, supongo que quiso decir, este jamás logra recordar a la joven que ha tenido tras sus espaldas durante años, madre de su hijo que nunca conoció y eterna amante de su persona. Carta a una desconocida trata sobre una joven temerosa que desarrolla una enfermiza obsesión por su vecino. Este es acechado por la joven durante varios años, quien espera que, y quito el de que, quien espera de que, no está mal, quien espera que en algún momento él se fije en su existencia. Punto y seguido. Tras varios intentos y encuentros fortuitos, el escritor jamás logra recordar a la joven. Fíjense
que aquí hay por lo menos 2 puntos y seguidos. Es importante utilizar los 2 puntos y seguidos. No podemos hacer párrafo de 7 líneas sin un punto y seguido. Aquí hay por lo menos 2, porque el punto y seguido divide a una idea de otra, ¿no? Estamos contando algo en una oración larga, ponemos punto y seguido y seguimos contando, ponemos punto y seguido. Por ejemplo, vamos a ver el último punto y seguido, cómo divide una idea de otra. Este es acechado por la joven durante varios años, como a quien espera que en algún momento él se fije en ella. Luego vamos con otra idea, punto y seguido. Tras varios intentos y encuentros fortuitos, fíjense que es otra idea totalmente, el escritor jamás logra recordar a la joven. Fíjense cómo se usa la coma aquí, ¿no? Esta es una forma de usar las comas. Si podemos colocar a la inversa las oraciones que se dividen por coma, ahí va una coma. Por ejemplo, el escritor jamás logra recordar a la joven, coma, tras varios intentos y encuentros fortuitos, ¿no? Es igual que tras varios intentos y encuentros fortuitos, coma, el escritor jamás logra recordar a la joven. Vayamos con el siguiente párrafo. Considero que el libro no debería llamarse Carta a una desconocida, sino más bien Carta de un borroso recuerdo, pues para ella él fue el amor de su vida, pero para él solo fue una noche más. Tanto así que este jamás pudo recordarla. Al final, solo supo que su admirador secreto era ella. ¿Cómo lo corregimos? Considero que el libro no debería llamarse Carta a una desconocida, entre comillas, porque es una obra citada, sino Carta de un borroso recuerdo. Aquí no pongo sino, más bien, digamos, es suficiente con más bien o si no utilizar los dos, ¿no? Recuerde que cuando estamos escribiendo textos formales, el registro formal no se tiene que parecer al habla, pues, donde uno suele cometer errores y se corrige a sí mismo, pero en el registro de la escritura formal se debe escribir lo mejor posible, pues, y pulir y quitar palabras que uno sienta que está de más. Voy a comenzar otra vez leyendo el párrafo. Considero que el libro no debería llamarse Carta a una desconocida, sino Carta de un borroso recuerdo. Lo pongo ahí, digamos, en cursiva para digamos, sugerir, pues, ¿no? Que se puede colocar en cursiva. Comas, pues para ella él fue el amor de su vida, pero para él ella solo fue una noche más. Tanto así, en vez de colocarlo entre comas, coloco aquí un punto y coma, porque aunque sigue con la misma idea, necesita una pausa más larga. Tanto así que jamás pudo reconocerla. Lleva acento porque, digamos, es una palabra que está sustituyendo a una persona, ¿no? No es un adjetivo, como cuando decimos este carro, pues este no lleva acento, pero cuando decimos refiriéndonos a una persona, sí lleva acento. Ok, entonces continuamos. Para él, ella solo fue una noche más, tanto así que jamás pudo recordarla, punto y seguido. Al final, supo que su admiradora secreta era ella. En la lámina anterior quise decir carta de una desconocida, no carta a una desconocida. Continuamos con el siguiente párrafo. Estos párrafos los tomé no solo de un solo estudiante, de varios de ustedes, pues, ¿no? Y bueno, la idea es, en función de lo que escribieron, ir corrigiendo y fortaleciendo las cosas que se tienen que ir fortaleciendo, ¿no? Valga la redundancia. Continúo. Lo que empieza siendo un amor platónico teñido de obsesión se torna en un amor sincero y entregado. El autor desnuda el alma de la mujer que escribe la carta y poco a poco nos va narrando la personalidad de la persona a la que le escribió. Este es el párrafo de entrada de uno de los análisis, ¿no? El primer párrafo de uno de los análisis.
Como ven, no se menciona cuando dice lo que comienza siendo un amor platónico teñido de obsesión se torna en un amor sincero y entregado. ¿A qué se está refiriendo? No menciona la obra. Y ahí hay otras cosas, digamos, que son confusas también, aunque en principio uno lee, por ejemplo, tiene un punto y seguido, uno lo lee y le encuentra coherencia, tiene algunas cosas ahí que le faltan. Vamos a ver qué es las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Lo que empieza siendo un amor platónico, teñido de obsesión, se torna en un amor sincero y entregado. El autor, y yo coloco aquí qué autor, el autor del libro, Stefan Zweig, o te refieres, le digo a la persona cuando le estoy corrigiendo, al personaje, ¿no? O sea, una persona que no sepa que el personaje que uno de los personajes principales es un escritor, no va a saber a qué se está refiriendo. El autor desnuda el alma de la mujer que escribe la carta y poco a poco nos va narrando la personalidad de la persona. Suena ahí como medio... No podemos escribir tan juntas dos palabras que se escriban de forma tan parecida, pues, ¿no? A la que le escribió. Estas últimas, digamos, 4 líneas son muy confusas, ¿no? El autor desnuda el alma de la mujer que escribe la carta, ¿no? ¿Qué carta? Nunca sabemos de qué carta es. Si no leemos el libro no sabemos a qué carta se refiere. Y poco a poco nos va narrando la personalidad de la persona a la que le escribió, ¿no? Cuando dice a la que le escribió, yo intuyo que se está refiriendo al escritor, pues, ¿no? Poco a poco ella nos va describiendo cómo es el escritor, ¿no? Los que leímos la novela sabemos que es así, pero es confuso en este sentido porque no sabemos si es que en realidad es, digamos, la persona que le escribió, ¿no? Ella, que va desnudando la personalidad de ella o la personalidad de él. No sé si me estoy explicando. Pues en ese sentido, este fragmento tiene que ser redactado nuevamente. Vamos a continuar con el siguiente párrafo, ¿no? Yo les estoy aclarando aquí algunas cosas. Ustedes tienen que poner pausa, ver las diferencias de las correcciones, son sugerencias de corrección, se pueden redactar de otra forma, pero lo importante es aquí que aprendamos a utilizar los puntos y seguidos, que no podemos hacer párrafos gigantescos de 7 líneas sin un punto y seguido, que tenemos que tiene que haber, digamos, el mejor uso gramatical de las palabras correctamente usadas, el mejor sentido posible de las descripciones de las cosas que estamos haciendo. Vamos a ir con el siguiente párrafo. Llegó a tener un hijo con él y nunca le reveló su existencia. Para sacar a su hijo adelante, recurrió a la prostitución. Hombres adinerados querían casarse, pero ella solo se negaba porque su corazón le pertenecía al padre de su hijo. Los años pasaban y el niño se iba pareciendo más y más a su querido amor. Bien, continuemos, ¿no? Llegó a tener un hijo con él y nunca le reveló su existencia. Para sacar a su hijo adelante recurrió a la prostitución. Con el tiempo, en varias ocasiones, hombres adinerados querían casarse con ella, pero ella solo se negaba, porque su corazón le pertenecía al padre de su hijo. Los años pasaron y el niño se iba pareciendo más y más a su querido amor. Fíjense que en este párrafo se cuentan muchas cosas, digamos, de manera enumeradas, de manera como vertiginosa, ¿no? Nos cuenta, bueno, tuvo un hijo de él, tuvo que recurrir a la prostitución, varios hombres le propusieron matrimonio y ella se negó, después pasaron los años y su hijo se parecía a su padre. O sea, hay varias ideas, todas en un mismo párrafo sin un punto y seguido. Como les digo, el punto y seguido ayuda a separar una idea de otra. No tengamos miedo a hacer frases cortas separadas por punto y seguido. Los textos que tienen frases cortas separadas por punto y seguido, que es un estilo, no siempre se tiene que escribir así, se pueden escribir frases un poco más largas separadas por punto y seguido, pero este tipo de textos suelen ser más claros, suelen tener un estilo, digamos, claro, que le permite al lector entender las cosas con
rápidamente, ¿no? Llegó a tener un hijo con él y nunca le reveló su existencia. Esa es una idea, punto y seguido. Para sacar a su hijo adelante recurrió a la prostitución, punto y seguido. Coloco aquí, digamos, como una frase de enlace, ¿no? Con el tiempo, en varias ocasiones, hombres adinerados querían casarse con ella, coma, antes de pero se suele colocar una coma, pero ella solo se negaba, coma, porque su corazón le pertenecía al padre de su hijo. Y aquí sí, definitivamente va un punto y seguido. Los años pasaron, o sea, va a otra idea, y el niño se iba pareciendo más y más a su querido amor. Vamos a revisar ahora dos conceptos. Brevemente los vamos a desarrollar mejor en las próximas clases, o en la próxima clase de la guía de técnicas de redacción de Esteban Salatino. Los conceptos son cohesión y coherencia. Vamos a leer el primero. Consiste en unir las oraciones que componen el texto de tal forma que exista continuidad en lo que se desea transmitir. La cohesión se refiere a los mecanismos sintácticos y semánticos utilizados para la redacción de un texto, formando una red compleja de relaciones. Si no existe esta última, la lectura del documento se ve interrumpida y se pierde la inmersión, es decir, la concentración del lector en el mismo. Fíjense que esto se refiere de alguna forma a lo que hicimos en las láminas anteriores al revisar los párrafos. Nos revisamos la cohesión que existe entre oración y oración, fijándonos que existan, digamos, que se respeten todo lo que tiene que ver con la gramática, que es cuando el autor habla de mecanismos sintácticos, pues, ¿no? Que se usen correctamente las comas y los puntos y seguidos, es decir, los signos de puntuación, que exista coherencia entre sustantivos y verbos en relación al género y el número, es decir, que si el sustantivo o el sujeto está en femenino, el verbo está en femenino, y si el sujeto está en plural, el verbo está en plural. Que se distingan palabras que se escriben igual, pero semánticamente, cuando hablamos de mecanismos semánticos, semánticamente son diferentes. Por ejemplo, el del artículo el perro no es igual que el del pronombre personal. Pues el pronombre personal se acentúa, y el del artículo, cuando decimos el perro, el gato, el carro, no se acentúa, pues, ¿no? Entonces, cuidando, digamos, estos aspectos relacionados a lo semántico, el significado de las palabras colocadas en su contexto discursivo adecuado, y los mecanismos sintácticos, todo lo que tiene que ver con reglas gramaticales, con, digamos, eso, pues, que se corresponde, que haya coherencia entre sujeto, verbo, adjetivo, es más o menos todo lo que hicimos arriba. Pues lo vamos a ver con detalle en otras clases, pero se refiere a eso, a que, digamos, cada oración esté hilada correctamente en un párrafo, y que si nosotros empezamos una oración, una segunda oración de un párrafo con el pronombre nos estemos refiriendo al último sujeto que se mencionó en la oración anterior, que haya hilación entre oración y oración, respetando las reglas gramaticales. De manera resumida, eso es lo que significa cohesión. Vamos a seguir ahondando en esta idea de cohesión en las siguientes clases, e incluso vamos a profundizar más cuando vayamos a estudiar lo que tiene que ver con estructuras del texto, que es microestructura. Vamos a la idea de coherencia. La redacción de un texto, o el concepto de coherencia, perdón. La redacción de un texto debe estar estructurada de forma que tenga sentido en función de lo que se está desarrollando y de los objetivos que se desea lograr. Requiere la colaboración de elementos que son el hilo que enlaza las partes de lo que se escribe, como el ambiente, el tema. Esto tiene
más que ver con el sentido global del texto, ¿no? Más que con la relación entre oración y oración, y una vez escrito el párrafo, la relación entre párrafo y párrafo, es más lo que conocemos por cohesión. Pero coherencia tiene que ver más bien con el sentido global del texto, que si vamos a desarrollar un tema, todo lo que esté escrito esté vinculado con ese tema. Si vamos a estructurar un ensayo diciendo, bueno, primero voy a hablar acerca de eh, los conceptos básicos relacionados a mi tema, luego voy a desarrollar una idea puntual en relación a la opinión que yo tengo respecto a ciertos aspectos del tema que estoy tratando. Luego voy a hacer recomendaciones que mejorarían las situaciones problemáticas en relación al tema que desarrollé, etcétera. Pues no. A eso se refiere con coherencia, que todo lo que esté desarrollado y estructurado en un texto, en un ensayo, en un análisis, tenga sentido, ¿no? Tenga sentido y tenga, digamos, como dice aquí, pues, ¿no? Objetivos específicos que puntualizamos, pues, ¿no? Eh, Antes de escribir el texto. Si leyeron técnicas de redacción, podrán ver que hay pasos para la construcción de un ensayo, de un texto, de un análisis de manera coherente. Vamos a dejarlo hasta aquí, y del contenido de este video vamos a hablar en la siguiente clase. Pueden intervenir haciendo preguntas relacionadas con